Bueno, vamos directos al grano con un análisis que sinceramente nos va a cambiar la perspectiva por completo. Hoy vamos a desgranar un ensayo escrito en 1991 por el grandísimo Umberto Eco. Y la verdad es que una vez que asimilamos su mensaje, nuestra forma de ver la lectura cambia para siempre. Casi siempre pensamos en leer como una manera de pasar el rato o de aprender algún dato suelto, ¿verdad? Pero ¿y si en realidad estuviéramos ante una auténtica máquina del tiempo? La única que realmente funciona para la humanidad. Pues bien, vamos a desentrañar este brillante argumento de Eco, donde nos demuestra cómo los libros literalmente multiplican nuestra esperanza de vida. Para ponernos en contexto, echemos un vistazo al documento original de la pantalla. Se publicó en el diario La Nación, desde Roma, allá por 1991. Y la fecha es absolutamente clave, porque estábamos en pleno estallido de la informática personal. Eco veía cómo la sociedad entraba en pánico ante estas nuevas máquinas, temiendo que fuesen a sustituir por completo a la memoria humana. Y claro, en este texto él reflexiona sobre algo fascinante. Resulta que esta ansiedad, este miedo a cualquier invento que cambie cómo guardamos la información, es un viejo conocido de la humanidad. Así que llegamos a la gran pregunta, esa que sigue estando en el centro de todos nuestros debates sobre tecnología actual. Al usar ordenadores, dispositivos inteligentes o la nube, ¿estamos borrando nuestras capacidades cognitivas innatas o simplemente estamos cambiando el dónde guardamos nuestra historia colectiva? Lo que Eco nos dice es que esta sensación de vértigo ante los nuevos formatos no es nueva en absoluto. De hecho, es un patrón humano que se repite una y otra vez. Primera parte. El miedo a la tecnología. Ecos desde la antigüedad hasta la era digital. Y para ilustrar esto, el ensayo saca a relucir una ironía histórica que es una auténtica genialidad. Hoy en día nos da pánico que las pantallas nos atrofien el cerebro, pero si viajamos miles de años atrás, directamente al Fedro de Platón, nos encontramos con un faraón que le echa una bronca monumental al dios Thoth. ¿Y quién era Thoth? Pues nada menos que el mismísimo inventor de la escritura. El faraón estaba aterrorizado, convencido de que aquel diabólico dispositivo de escribir haría que la humanidad dejara de ejercitar la memoria y se volviera incapaz de pensar. La misma queja milenios atrás. Eco incluso bromeaba imaginando a los antiguos eruditos mirando a los esclavos que trazaban símbolos cuneiformes como si fueran los ordenadores de la época. Y ojo a este paralelismo tan cómico que plantea el autor. Pensemos por un momento en la invención de la primera rueda. Es muy probable que, al ver pasar un carro, alguien en aquel momento se llevara las manos a la cabeza pensando que por culpa de ese invento la humanidad se iba a olvidar de cómo caminar. Seguramente asumirían que perderíamos nuestra increíble capacidad natural para cruzar desiertos y estepas a pie. Es un reflejo casi instintivo, el terror irracional a que la herramienta nos robe nuestras habilidades biológicas. Claro, la transición entre formatos nunca ha sido fácil para nadie. Cuando dejamos atrás los resistentes manuscritos de pergamino y aparecieron los primeros libros de papel impresos, hubo un escepticismo brutal. La gente miraba el papel y decía, esto en 500 años se ha hecho polvo, vamos a perder todo el conocimiento. Era tal la desconfianza que quienes compraban esos primeros libros impresos, los incunables, se gastaban un dineral contratando artistas para que pintaran a mano las iniciales. Querían que pareciera un pergamino tradicional de toda la vida, porque lo nuevo daba muchísimo miedo. Y miradnos ahora, esos libros impresos son el estándar absoluto de nuestra cultura. Vamos con la segunda parte, la memoria de la especie. De la supervivencia a la narración de historias. Si seguimos esta línea evolutiva, todo empieza a encajar como un puzzle gigante. En un primer momento, antes de que existiera el lenguaje, no había forma de mantener una memoria social. En esa época, cuando los ancianos ya no servían para cazar o defender a la tribu, simplemente se les descartaba. Pero de repente descubrimos el lenguaje, y la cosa da un giro radical. Esos ancianos, aunque físicamente más lentos, se convirtieron en algo invaluable, la memoria viva de la especie. Se sentaban alrededor del fuego en las cavernas a contar lo que había pasado a las nuevas generaciones. Y finalmente llegó la escritura, que nos permitió coger esa memoria, sacarla de nuestras cabezas y guardarla en formatos físicos para que esas historias sobrevivieran mucho más allá de la muerte de quien las contaba. El caso es que, sin esa memoria compartida, el ser humano estaba completamente vendido. El texto nos recuerda que, antes de poder contarnos estas historias, la humanidad nacía literalmente en blanco. Había que aprender a sobrevivir desde cero cada vez. Y en una vida que por aquel entonces era cortísima y bastante brutal, no daba tiempo a forjar una sabiduría profunda antes de morir. Así que la memoria social fue el gran avance, la primera gran revolución que hizo que una vida sirviera para algo más que simplemente nacer y desaparecer. Pasamos a la tercera parte, el valor de la lectura, multiplicando la esperanza de vida humana. Para entender esto mejor, Eco rescata una frase fantástica del célebre editor italiano Valentino Bompiani, que decía, un hombre que lee vale por dos. A ver, de primera suena un eslogan de marketing estupendo para vender más libros, ¿verdad? Pero el ensayo nos invita a rascar un poco más. Argumenta que es una verdad literal.
Leer y escribir no solo nos entretiene, es una forma real de alargar nuestra existencia, al sumar todas las vivencias de otras personas a la nuestra. De hecho, aquí vemos cómo se traza una línea muy clara entre dos formas de existir en el mundo. Por un lado tenemos a la persona que no lee. Eco dice, con un toque muy poético, que sufre una especie de arteriosclerosis desde niño. Esta mente está atrapada en su propio presente, ignorando por completo grandes hitos históricos como qué ocurrió exactamente en los idos de marzo. Vive su única vida y punto. Sin embargo, en claro contraste, el lector Esa persona está viviendo 5.000 años, absorbe la sabiduría antigua, experimenta innumerables vidas a través del papel y rompe por completo los límites de su propio nacimiento. Y es que la verdadera riqueza de la lectura viene precisamente de esos asombrosos recuerdos heredados. De pronto, un joven de 20 años que lee tiene en su memoria los juegos de infancia de Proust, ha sufrido genuinamente por el amor trágico de Píramo y Tisbe, ha asimilado parte de la legendaria sabiduría de Salomón, se ha muerto de frío sintiendo los vientos en el exilio de Napoleón en Santa Elena y ha escuchado maravillosas fábulas de boca de Scheherazade. Al ir sumando todas estas historias, cualquier lector se convierte en alguien insoportablemente rico en vivencias, como si fuera un anciano sabio, pero en plena juventud. Es una auténtica maravilla. Cuarta y última parte. Un anticipo de la inmortalidad. La póliza de seguro definitiva. Pero ojo, que esto va mucho más allá de lo romántico que suena vivir miles de vidas. Tiene una utilidad absolutamente crucial. Los libros son nuestra mejor defensa. Recordar la historia nos da las herramientas para discriminar y protegernos de las mentiras y la desinformación. Al conocer los errores y las atrocidades del pasado, entendemos mucho mejor cuáles son nuestros propios derechos en el presente. Básicamente, el libro actúa como la póliza de seguro de vida definitiva para la mente de toda la humanidad. Y así llegamos a la conclusión, la realización más profunda y a la vez bellamente melancólica del ensayo. Eco escribe que el libro es una pequeña anticipación de la inmortalidad, pero, y aquí está el matiz, es una inmortalidad hacia atrás, por desgracia, en lugar de hacia adelante. Obviamente nuestra biología no nos permite vivir miles de años hacia el futuro para verlo todo, pero gracias a la lectura sí podemos alcanzar la inmortalidad hacia el pasado, haciendo nuestra toda la historia humana, casi como si fuera nuestra propia autobiografía. Lo cual nos deja con una profunda reflexión sobre nuestros propios hábitos hoy en día, rodeados de pantallas y formatos digitales súper rápidos. Mientras lidiamos con estas nuevas tecnologías que también alteran nuestra memoria, la gran pregunta sigue ahí. ¿Cuántas vidas vamos a elegir vivir? ¿Nos vamos a conformar con una sola y brevísima existencia biológica atrapados en nuestro presente? ¿O decidiremos abrir las páginas del pasado para reclamar los 5.000 años de historia que nos pertenecen? La decisión, al final del día, está puramente en nuestras manos.